Primero de nada, dar las gracias a Ramón de que, bueno, me sale así, de que esté en Tarragona, porque de cierta manera está con nosotros en Tarragona. Porque la actividad de hoy está organizada por dos asociaciones de Tarragona, el Fórum Psicoanalític de Tarragona y el Colegio Clínico ACPT de Tarragona. Primero, entonces, gracias Ramón por hablarnos. Yo me acuerdo que te llamé para pedirte que nos hablaras. Teníamos ganas de que nos hablaras de algo que a ti te interesara, te estimulara actualmente, y veo que el autismo sigue siendo algo que a ti te mueve, ¿no? ¿Vale? Ramón Miralpeix, ya lo conocéis todos, pero bueno, lo vamos a presentar igual, ¿no? Es psicólogo clínico y psicoanalista de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Y ha titulado esta exposición, esta conferencia que va a hacer hoy, de una manera que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la aproximación de un psicoanalista a la clínica del autismo. Vamos a ver este psicoanalista con larga experiencia y sensibilidad en el campo del autismo, ¿qué nos puede decir? También hemos pensado que va a dedicar aproximadamente Ramón no una hora a esta conferencia y después tendremos para todos los demás y para él también una media hora larga para hacer intervenciones, preguntas, bueno, reflexiones. Y ahora yo no veo nada. Ahora sí. Pues cuando quiera, Ramón, adelante, por favor. Bueno, pues empiezo. Primero dar las gracias tanto al Foro de Tarragona como al Colegio de Psicólogos de Tarragona para permitirme tener esta conferencia, que en principio debía ser en Tarragona y seguro que hubiera sido mucho más restringida. Y bueno, gracias al confinamiento llegará mucha más gente. Pues mira, gracias al confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, también por esta razón voy a hablar en castellano, porque ha habido mucha más gente que no es de Tarragona, naturalmente, que se ha inscrito a esta conferencia. Y bueno, eso, simplemente eso, ¿no? Que voy a dar mi conferencia en castellano. En segundo lugar, dado que pienso, no sé por qué, tengo que imaginar un público, y puesto que hay gente del Colegio de Psicólogos y no sé de dónde más viene la gente, pienso que quizás el público sea un poco heterogéneo y por tanto voy a intentar usar un lenguaje lo menos técnico posible, usando el lenguaje lo más común, cercano a lo más común posible, ¿no? Y luego también para no cortar las... Uy, hay alguien que habla. ¿Verdad? Bueno, iba a decir, añadía que para no cortar el hilo de lo que vaya diciendo, y digo ya de entrada cuáles van a ser mis referencias teóricas, algunas de mis referencias teóricas, las más generales, y si alguien precisa cosas más concretas, que me las pida personalmente y yo no voy a tener ningún problema para enviárselas. Entonces, evidentemente, se trata de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, de Rossini, Robert Lefort, de Colette Soler, de Leo Kanner, de Hans Asperger, de, bueno, de Donald Metzer, Francis Tastin, Jean-Claude Maleval, Eric Laurent, Maud Manoni, Fernand Deligny y muchos otros, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, en cuanto a la clínica, mi referencia es mi propio trabajo, el trabajo con algunos pacientes en la consulta privada, pero sobre todo en la institución en la que trabajo, la ALBA, a la que agradezco muchísimo por la experiencia que me ha aportado, tanto a su director Daniel de León, como a todos los compañeros con los que trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso de entrada. Y evidentemente tampoco podía hablar en absoluto del autista sin el acompañamiento de todos los colegas, muchos de los cuales estáis aquí, con los que he transitado en mi vida como psicólogo clínico y psicoanalista. Entonces, bueno, ya puedo empezar. Y lo que voy a decir de entrada es que cuando hablamos de clínica
del autismo, yo me refiero al sufrimiento en que a menudo pueden vivir unos sujetos que, a pesar de estar en el lenguaje, es decir, el lenguaje forma parte inseparable del mundo, en cambio el lenguaje, la palabra, no está en ellos, al menos de la misma forma en lo que lo está en un sujeto no autista. Para entender la diferencia, imagínense cómo es estar en el mar, un buzo o un pez. Nada que ver, ¿verdad? Pues en esas estamos. Y la aproximación de un psicoanalista está, bueno, condicionada, además, por la idea que tiene de lo que es un sujeto y de las condiciones de su constitución. Eso por una parte. Y en la práctica, por una posición ética de respeto y no imposición de normalidad o normatividad, en la peculiar manera de funcionar que tiene el autista con el mundo que le rodea, ¿no? Entonces, empiezo ya hablando de lo más general. Lo que nos ocurre con el autismo es algo paradójico. Nunca se ha hablado tanto de él y seguimos estando enfrentados a un mundo que nos es ajeno. Iba a ponerles un vídeo un vídeo que quizás muchos de ustedes conocen, Mon petit frère de la lune. En todo caso, a ver, les voy a pasar las referencias. A ver si puedo parar. Vale. Bueno, os iba a pasar este vídeo, Mi hermanito de la luna, pero es quizás un poco largo, dura 5 minutos y es un poco... nos va a quitar mucho tiempo. En todo caso, lo podéis encontrar por YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, cierro y sigo. Bueno, decía que cuando pensamos haber entendido algo a partir de algún caso particular, aparece otro que no encaja y que incluso nos hace pensar en hipótesis opuestas. De hecho, entre los psicoanalistas, y aún entre los psicoanalistas lacanianos, no hemos conseguido elaborar una doxa común acerca de su estructura. En todo caso, volviendo a los propios autistas, no se trata solo de las diferencias que encontramos cuando trabajamos entre ellos, entre autistas mutistas muy encerrados en sí mismos, encapsulados, sin apenas signos intencionados de sus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Sin apenas signos intencionados de sus necesidades. Pues que a veces tenemos que adivinar con un niño de 2 o 3 años que tiene hambre por el malestar que manifiesta, pero, o los golpes o los chillidos, pero sin que él llegue a emitir ningún signo referente concretamente a que tenga hambre. Es decir, lo adivinamos igual por la hora que es o porque ya lo hemos advertido en otras ocasiones que comer calma este malestar. Al lado de este chico podemos encontrar a otro que no para de hablar de algo que le interesa mucho y que parece interpelarte sin cesar, con preguntas de las que él conoce las respuestas o bien sabe que no tienen respuesta. Aún en este extremo encontramos al autista que tiene una gran competencia en algo muy concreto y que parece tener una relación muy peculiar, muy pegada a lo simbólico, a condición de estar este simbólico absolutamente despegado del cuerpo. Esto es algo que quizás pueda aclarar más adelante si a alguien le interesa. En ese marco, la mayoría de los chicos con los que he podido trabajar son los que pueden llegar a establecer una relación mínima por la que pueden circular ciertos pedidos muy concretos en ambas direcciones, entre él y nosotros, entre él y yo, entre él y otros, ¿no? Más allá de este abanico que parece justificar de algún modo el apelativo de trastorno del espectro autista, nos encontramos con otras paradojas. Por ejemplo, como lo que Donald Meltzer llama el desmantelamiento del yo, con lo que quiere mostrar lo contradictorio de unas percepciones sensoriales en las que el mayor desinterés por el mundo se acompaña de un impacto inmenso de las sensaciones. En realidad,
el aparente desinterés por el mundo responde a un demasiado, un exceso de este mundo, ¿no? De ahí los distintos modos de huida o de refugio. Ni tan siquiera en estas distintas modalidades de huida o de refugio hemos podido realizar agrupaciones que no sean demasiado útiles. Como dijo Jim Sinclair, que es un autista muy competente en el uso del lenguaje, el autismo, dice él, el autismo no es algo que se tenga o una concha dentro de la cual alguien está atrapado. El autismo es una forma de ser. Y añade, las personas autistas son extranjeras en cualquier sociedad. De hecho, él compara la relación con los otros como si se tratara de alienígenas. En cualquier caso, la sensación de extranjeridad es lo primero con lo que nos encontramos cuando entramos en contacto con un autista. Es la sensación de estar fuera de juego, de que lo que comúnmente podemos usar como para echar cables con el otro, o sea, una palabra, la mirada, un roce, bueno, pues esto no nos sirve. Y como nosotros somos nosotros, pensamos que el autista es el raro, el que no nos entiende, que en definitiva no forma parte de nuestro mundo. Esta posición de este es nuestro mundo y el que no encaja es de otro mundo, que por otra parte está en el origen de todos los modelos de segregación y está presente de algún modo en todos nosotros, es algo de lo que debemos despojarnos. O mejor aún, poner la extranjeridad, por decirlo de alguna forma, de nuestra parte para que tender un puente sea posible. Si somos nosotros los extranjeros en su mundo, quizás tengamos la manera de desprendernos, de afinar el oído, afinar la mirada, y podremos incluso desprendernos momentáneamente de algunos prejuicios y entender un pedo como un saludo y responder a este saludo con un buenos días, Lucía, simplemente, ¿no? Entonces hay que salir de la lógica, no solo del sentido común, sino del sentido a secas, para poder acoger lo insensato sin horror ni espanto y permitir, si se da el caso, que algunos puentes puedan ser tendidos entre seres tan dispares. Bueno, voy a hablar... Uy, se ha detenido la no me veo ahora, no sé qué pasa. ¿Me escucháis vosotros? Sí, sí, al contrario, y te vemos. Sí, Te escuchamos perfectamente. Se escucha, se escucha. Bueno, supongamos a un niño que viene al mundo, como cualquier otro. El autismo nos indica que no es para nada obvio que este niño pueda ordenar sus sensaciones, lo que de alguna forma altera su estar, su homeostasis, ni es tampoco obvio que llegue a tener un cuerpo en el sentido de que se supone que uno sabe que está en un cuerpo cerrado, que lo contiene, que da consistencia a su ser y desde el cual puede decir, ese soy yo. Y claro, todo eso con un lenguaje incorporado desde el cual puede decir justamente ese soy yo, por ejemplo, ¿no? De hecho, podríamos haber ordenado lo que he dicho completamente al revés y empezar por el lenguaje y terminar por el ordenamiento de lo que uno experimenta en el cuerpo. Lo que está claro es que son operaciones que se dan simultáneamente, pero evidentemente yo tengo que hablar de una cosa detrás de otra. Entonces, redundante en lo que digo, sabemos que un sujeto lo es en tanto domesticado, en tanto civilizado. Es decir, que su cuerpo viviente se transformará de alguna forma en un cuerpo civilizado. Es decir, acorde a un funcionamiento determinado por el discurso de la cultura en la que está inmerso. Sabemos perfectamente del distinto uso del cuerpo que hacen las distintas culturas. De hecho, ahora estamos en un momento en que el biopoder, digamos, y el gobierno
nos exige un uso del cuerpo muy determinado, ¿no? A nivel del contacto, de las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, la civilización, la voluntad de la civilización es que todos marquemos el mismo paso, vayamos todos al mismo paso. En ese sentido, podemos hablar también de bioeducación, ¿no? Que empieza por la regulación de los horarios, el control de esfínteres, lo que debe saberse en cada edad, y termina en las relaciones, en los modos de relaciones con los demás, desde las relaciones verticales entre generaciones, las configuraciones familiares, hasta las relaciones horizontales, las sexuales especialmente, ¿no? De hecho, muchos de los síntomas que sufrimos son objeciones a este marcar el paso al que nos invita la educación. Y ahí es donde quiero ubicar al autismo también, ¿no? Como una objeción mayor, una objeción general al orden que el discurso impone. Bueno, cierro este paréntesis y vuelvo a la constitución del sujeto, ¿no? Voy a decir unas cosas muy simples, pero todos tenemos que tener en cuenta, lo repito, que los procesos de los que voy a hablar se desarrollan simultáneamente, entretejiéndose, esta es la cuestión, entretejiéndose unos con otros en un movimiento que también tiene sus tiempos cronológicos. Hay que saber con lo que se experimenta primero y sobre todo cómo eso es experimentado, tiene unos efectos fundantes, como los cimientos para una casa. Voy a comenzar por lo que podemos suponer de entrada como estructurando la llegada de una cría humana, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el lado del infans, el lado de la cría humana, y por otro lado, el lado de lo que llamo lo otro, y el otro, ¿no? Desde una posición de observador, digamos. Empezaré refiriéndome a lo que el bebé experimenta, es decir, todo aquello que incide en su organismo que de alguna forma altera su homeostasis. Entonces tenemos por un lado al ser acabado de nacer, el ser vivo, con eso que experimenta como algo extraño, que en un inicio es nuevo y que para simplificar lo voy a llamar sensaciones. Pero evidentemente este bebé no está solo. Alguien lo ha parido y para que siga vivo va a necesitar que alguien se ocupe de él. De modo que de eso otro que alojará al bebé va a distinguirse un otro que va a interactuar con él, aunque el propio bebé no pueda distinguir qué viene de él o qué viene de fuera de él, ¿no? Inicialmente podemos suponer que está en la indiferenciación. Pero lo cierto es que ese otro primordial, cuya función encarna fundamentalmente la madre, con su presencia, con su hacer y con su decir, va a incidir en todo lo que el bebé experimenta. Las primeras sensaciones de hambre, frío, calor, malestar indefinido, van a ser interpretadas por esa madre. Aclaro que cuando hablo de madre, lo hablo en cuanto a función, ¿no? Es decir, esta función la puede ejercer una mujer, un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres. Lo que es preciso es que no sea cualquiera, es decir, que sea uno singular, que sea particular para ese bebé. Pues bien, esa madre va a responder a esos malestares por el lado de intentar aliviarlos, es decir, intentar retornar el organismo a un mayor apaciguamiento de estas sensaciones. Pero para que ese bebé se convierta en un sujeto, falta algo igualmente fundamental. Ese otro materno va a ser tocado también por ese bebé, quiero decir afectado, y más allá de cubrir las necesidades en juego, va a responder con su propio actuar. Sus besos, sus caricias, los manejos de ese cuerpo en el cambio de pañales, el baño, el amamantamiento, pero sobre todo su cháchara, su decir, lo que podemos calificar como, en general, como las expresiones de su amor y, aún más concretamente, de sus afectos. A veces no solo de amor,
también a veces de perplejidad, de incomprensión, incluso de rechazo. Entonces, entre ese bebé y esa madre se va a generar un espacio en el que ambos van a sentir cómo su cuerpo va a ser afectado por ese otro cuerpo, aunque el bebé no pueda distinguir de entrada que ese otro sea la madre y sea realmente otro, ¿no? Bueno, seguimos con el cuerpo, pero ahora en tanto aquello que da consistencia de continente, aquello que le da a ese cuerpo consistencia de continente, de reconocimiento de unidad a lo que ese organismo experimenta. Pues si hace un momento hablábamos de indiferenciación, ahora podemos hablar de fragmentación, de una fragmentación primaria. Es decir, lo que se experimenta como algo parcial, como algo que todavía no forma parte de algo que reúna a estas cosas parciales que él va sintiendo, ¿no? A este conjunto de sensaciones, para entendernos, que atraviesan el cuerpo. Bueno, esto es una experiencia común entre los papás y las mamás, ver cómo el niño pasa la mano ante sus ojos y entendemos que no sabe que es su mano la que pasa ante sus ojos, lo que ve. O cómo se la chupa de la misma forma que chupa nuestra mano cuando la encuentra, o el chupete, ¿no? Y lo que nos indica que algo de esa unidad se ha conseguido es el júbilo mostrado al reconocer su imagen en el espejo, ¿no? He quitado el sonido para que se fijen muy bien en la mirada de ese bebé. A ver, aquí, ahí está. ¿Ahí lo veis? ¿Se ve ahora? Bien. Me refiero a eso, ¿no? Que tenemos que fijarnos en que el bebé, este muchachito, ya no tan bebé, pero que está ante el espejo y se está reconociendo. Se está reconociendo a ese otro que tiene delante de él, se lo ve, se lo mira, dice, ¿quién es ese? Ese soy yo, anda, qué cosa más curiosa. Pero mira a su papá y mira la imagen, perdón, mira la cámara, a ese tercero que también sostiene, ¿no? Bueno, aquí el elemento catalizador es el otro materno que lo sostiene, con su presencia y también con su sí, eres tú, para mí, eres tú para mí, ¿no? Que sella esa alienación a lo humano. Bueno, en esta experiencia como de júbilo ante el espejo, que no es más que la expresión de su propio reconocimiento, ¿no? Déjenme señalar en ese punto algo que todos los que trabajamos con niños observamos. Me refiero a la cualidad de forma, constituyente que tiene el rostro humano como estructura previa, sobre la que podrá atrapar al otro o ser atrapado por el otro en el espejo. Y quizás, esto os lo digo para los colegas analistas, quizás en su discriminación en el campo de la visión podamos ubicar algo del orden del objeto mirada. En ese atrapar o no la estructura del rostro humano. La experiencia nos muestra las peculiaridades, ciertas especificidades en la relación que los pequeños autistas tienen con el rostro humano. Estas especificidades pueden ir desde la no asunción de la forma de la gestalt del rostro, quedando a menudo fijada la mirada en un detalle del mismo, en el mentón, unas arrugas, la boca, hasta el apartar la mirada de la mirada, en una forma de rechazo cuyo único sentido sea quizás la no asunción de la pérdida constituyente del objeto mirada, precisamente, ¿no? Los dibujos de los niños pequeños son especialmente ilustrativos en ese sentido. Lo que quiero resaltar ahí es la necesidad de la función madre que aporte su cuerpo y sus palabras para que esta alienación imaginaria tenga lugar. Igualmente hay un importante cambio de nivel entre el estar en el lenguaje, que no depende del bebé, no depende del niño, y que es para todos. Es decir, no hay ningún niño que llegue al mundo sin un discurso que ya ha hecho sobre él,
sea este discurso el que sea, incluso en los raros casos en los que la madre haya dado a luz a su hijo sin saber que estaba embarazada. Bueno, lo que decía, hay una diferencia, hay un salto muy grande entre el estar en el lenguaje, medio en el que estamos todos inmersos, y disponer de la palabra, que depende de la elección, si puedo decirlo así, del sujeto, del infans. Todo empieza en ese discurso en el que la mayoría de los padres, todos los padres se han forjado a lo largo de su vida y que se inserta en ese hijo en la continuidad generacional. Digamos, este hijo va a ser hijo de, va a ser nieto de, hermano de, quizás sea primo de, sobrino de, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas más cosas. El fantasma de los papás está lleno de lo que acompaña a este bebé, a este niño al nacer, ¿no? En todo caso, este discurso se inserta en el discurso de los papás durante el embarazo y en todo lo que sigue. Y lo que va a seguir también va a ser aquella relación tan insensata que todos los papás y todos los mamás tenemos con nuestros hijos, ¿no? Es decir, nosotros, el bebé balbucea, el otro le da la cháchara, aquí hay un intercambio y entre medio podemos colocar el laleo. Este es un ejemplo del... Bueno, no sé si se escuchaba o no se escuchaba el vídeo. ¿Se escuchaba? No, no se escuchaba. No se escuchaba. Bueno, no importa. Podemos ver aquí, podemos ver la cháchara, no verla y cómo hay una relación entre los dos, ¿no? En todo caso, lo que quería dar muestra es de que aquí se pone en juego lo gozoso de esa mamá en su cháchara con ese bebé, ¿no? Lo gozoso insensato, digo yo también, ¿no? Porque el bebé evidentemente de eso no entiende nada de nada. En todo caso, lo que nosotros conocemos como la langa, lo que los lacanianos conocemos como la langa, es algo que solo es posible a partir de la banda sonora que constituye la lalación del bebé, y que esta lalación, que no es nada más que un modo de gozar, se mezcla con la lengua materna. Hay que entender, cuando hablamos de eso, de la langa, que no se trata de un idioma, sino de la forma absolutamente singular que tiene de relacionarse el bebé con lo que suena en él, con lo que dice. Lo que dice tiene, como diría yo, dos lugares, dos agujeros de goce, tanto la garganta como el oído para sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que el vídeo da cuenta de lo que podemos llamar la libidinización del cuerpo por la palabra y el lenguaje. Bueno, así es como se constituye el sujeto humano. ¿De acuerdo? Trenzando el organismo, la imagen y las palabras. ¿De acuerdo? Ninguno de los tres elementos puede faltar para que pueda llegar a constituirse el goce, los afectos, también el yo, el cuerpo
y se pueda dar lugar al lenguaje. ¿No? Bueno, se trata de entender que el lenguaje parasita absolutamente al ser que habla, al ser viviente, a ese bebé. Lo parasita. Y desde el momento en que lo parasita, dejas de ser lo que era. Es decir, hay un antes al que no se puede regresar y hay un después, por decirlo de alguna forma, ¿no? El primer... a ver, me salto alguna cosa. Si digo que en la clínica con los niños autistas podemos observar algunas de las dificultades con las que nos encontramos trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que hay muchos niños que no tienen lenguaje y los que tienen lenguaje lo tienen un lenguaje muy particular. Ya hablaremos después de eso si será el caso, ¿no? Pero refiriéndome ahora, por ejemplo, al cuerpo, podemos acabar adivinando que la angustia que experimenta el niño proviene de un dolor de barriga que no puede localizar, por ejemplo, ¿no? O contrariamente, en cuanto a su cuerpo, podemos observar que no experimenta ningún dolor cuando se está agujereando literalmente un brazo, rascándose, porque necesita encontrar el hueso. Este mismo niño, si tan solo que tú le toques un poquitín la mano, dice ¡ay! Y en cambio él puede rascarse hasta llegar a hacerse un agujero en el brazo hasta llegar al hueso, ¿no? A mí sigue resultándome muy curiosa, perpleja, digamos, esta paradoja sensitiva entre una hipersensibilidad frente a algunos estímulos y a otra sensibilidad absolutamente anestésica frente a otros, ¿no? Dependiendo de quién, de dónde provienen estos estímulos y de cuál es el canal de recogida de estos estímulos, ¿no? Podemos ver a un niño, observar a un niño que escucha ruidos que nosotros somos incapaces de escuchar, por ejemplo, ¿no? También en cuanto al cuerpo, podemos ver que en la relación con los otros, qué es lo que ocurre en la relación con los otros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos reconocemos entre nosotros, nos reconocemos como iguales, como semejantes, ¿no? A veces esto no es tan obvio entre los niños autistas, ¿no? Y entonces puede ocurrir que, yo qué sé, que un niño atraviese un local sin percibir que lo que pisa, sin distinguir si lo que pisa es el pie de otro niño o un camión, por ejemplo. No lo distingue. O, por ejemplo, podemos encontrar, en cuanto también a la relación entre ese cuerpo y el otro, situaciones de absoluto desprendimiento, absoluto aislamiento del otro, y a su lado una relación absolutamente simbiótica con ese otro, ¿no? Evidentemente, cualquiera de nosotros, sabemos que si pisa a un niño, eso le dolerá, porque de entrada sabemos que ese otro niño es alguien a quien nosotros reconocemos como semejante, ¿no? Esto es algo que no ocurre, que muy a menudo no ocurre en el autista. Entonces, resumiendo, no hay entrada en la palabra sin el goce, sin la imagen, y al revés, ¿no? No hay entrada en lo real sin el campo del lenguaje y la función de la palabra y sin el reconocimiento de esa imagen. Voy al segundo punto ahora, que es la posición de un psicoanalista, en este caso que soy yo, ¿no? Es obvio que algunos psicoanalistas trabajamos con autistas. Si un síntoma analítico, perdón, un niño autista lo encontramos sin síntoma analítico, muy a menudo sin habla.
pero con algo semejante, lo tenemos que colocar muy entre comillas, con algo semejante a la transferencia, aunque no se trate de ningún supuesto sujeto al saber, al uso, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que no sea un sujeto supuesto saber, se instala algo del orden de un supuesto saber. No como causa, sino sobre un objeto exterior. Por ejemplo, yo qué sé, Manuel. Manuel es un muchacho de casi 15 años que puede decir algunas palabras, frases, que en cuanto me ve, nos hace saber a todos que quiere venir conmigo al despacho, para que yo le encuentre un fragmento de unos dibujos animados que aparecían en una plataforma digital, no sé si la conocieron ustedes, Zack Browser, bueno, es igual, que dejó de funcionar hace unos años. Entre estos dibujos animados había una escena que él quiere recuperar sí o sí, pero no hay forma de encontrarla. Entonces, sin embargo, él insiste en la suposición de que yo sabré encontrar estos dibujos. Evidentemente se sostiene en el hecho de que nunca los encontramos. Esta suposición es un dale que te pego, ¿no? Porque de hecho no los encontramos nunca. En esa zona en la que buscamos y no encontramos, van apareciendo muchas otras cosas que él busca y no encuentra, como por ejemplo el hueso del que hablaba antes, o una pregunta que él quiere, de la que quiere una respuesta sentida en él mismo. Por ejemplo, cuando cortan el cordón umbilical, duele. Esto es para él un interrogante. Él sabe, él ha visto por YouTube vídeos donde los bebés nacen y se les corta el cordón umbilical. De eso él hace un saber. Se corta el cordón umbilical. Él cuando se corta duele. Por tanto, dice, cortar el cordón umbilical duele. Y insiste, cortar el cordón umbilical duele. Pero yo no lo he sentido. No acaba de decir eso, pero yo no lo he sentido, ¿no? O como Iván, un niño de 11 años, de padres rusos y sin habla, que me coge de la mano y me lleva al patio. Hace siempre que me siente en una mesa y va jugando con una pelota. Entonces, a veces sin mirarle, le pido la pelota y él me la trae, a veces me la tira, y yo la tiro para arriba y él a lo que juega es a que no le dé, es decir, a apartarse, y esto es un juego que se va repitiendo y repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que tenemos entre los dos, pero en una ocasión lo que hago es, en lugar de seguirlo hasta el patio, de la mano lo meto, nos metemos los dos en mi despacho. Y mientras él juega con unas láminas plastificadas, yo voy al ordenador y me pongo a escribir en el Google Translator lo que estamos haciendo en catalán. Lo traslado al español y al ruso, y eso cada vez haciendo que el Google lo diga hablando, es decir, lo hable, ¿no? Entonces él se queda absolutamente parado. Me mira y deja de hacer lo que hacía, me mira, y cuando paro yo de escribir, él se acerca a mí y me pone las manos en el ordenador para que yo siga. En un segundo tiempo, para que yo no me escape de esa posición, abre mi silla y me encierra con los brazos en la mesa para que yo no pueda salir del ordenador. Yo sigo escribiendo y sigo produciendo todo eso. Él va mirándome, va mirando el ordenador, va mirando al lado, me separa, se sienta en mis rodillas, en mi regazo, y me coge las manos para que yo escriba. Ya estamos en otro momento, para que yo escriba. En un tercer momento
soy yo quien le coge las manos y empiezo a escribir en el teclado lo que luego escuchamos en castellano y en ruso. Él en ese momento acerca su mejilla a la mía, emite algunos sonidos, me mira, pone su cara delante de la mía, nariz con nariz, pone mis manos sobre las suyas para que yo siga. Esto es un ejemplo, ¿no? En todo caso, con lo que quiero seguir es que si en un análisis ordinario con sujetos neuróticos el trabajo avanza del exceso de sentido, de la necesidad del sentido, a la emergencia de un saber sin sentido, momentáneamente sin otro, en el trabajo con autistas el trabajo es al revés, es decir, empezamos desde lo real, desde el sinsentido, tenemos que meternos ahí, desde la indiferenciación entre los registros del cuerpo, imagen, del cuerpo, lenguaje y del cuerpo, goce. Tenemos que partir de ahí para poder localizar algunos puntos, algunas zonas de diferenciación que permitan después pequeñas estructuras que suplan la falta de las modalidades de alienación a las que me he referido. Quiero aclarar que se trata de suplencias muy constreñidas a situaciones muy concretas, muy limitadas, ¿no? Y por sí solas pueden tener mucha dificultad para crecer estas estructuras, pues lo sólido, lo consistente para el autista es lo mismo, la iteración, la repetición de lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, y la soportabilidad de un cambio es muy pobre. Entonces, con lo que trabajamos es no con un movimiento metonímico por el que se pasaría de una cosa a otra, sino de la quietud en la repetición que requiere lo mismo a lo mismo, ¿no? Estas pequeñas estructuras, desde las estereotipias, los rituales, los objetos autísticos, en estas pequeñas estructuras podemos encontrar una función de puente si el autista nos deja incluir en ellos, en eso. Y si nos deja incluir, podemos colocar en este circuito un cierto desvío y generar un nuevo circuito o hacer aquel circuito anterior un poco más amplio, ¿no? Es decir, tenemos que tomarlo como lo que es para poder partir de ahí. En ese sentido, yo hablo a veces de la generación de lo que llamo células dialogales, que solo se distinguen de los circuitos monologales con sus objetos por el hecho de incluirnos en ellos. Voy a explicar un ejemplo muy simple de lo que quiero decir con una célula dialogal. Estoy con un niño, con Jan, un niño que tiene entre 3 y 4 años, sin habla, y que está con el uso de todo lo que graba, un rotulador, unas ceras, colores, lápices, grabándolo todo, paredes, suelos, todo, ¿no? Y conseguimos que, bueno, que se circunscriba ocasionalmente a un papel. En una ocasión me siento a su lado y a cierta distancia tomo yo también un papel y otro lápiz y hago como él. Hago figurillas, redondillas, garabatos en un papel. Inicialmente él no parece muy conforme, pero me permite seguir. Al cabo de un rato me salto la distancia de seguridad, por decirlo de alguna forma, y hago un trazo en su papel. Él rechaza mi gesto retirando mi mano y tacha mi marca. Y me mira interrogativamente. Y yo le sonrío y repito la acción, haciendo un pequeño círculo. Entonces él responde rellenando mi círculo y quedándose a la espera de que siga. A partir de ese momento se inicia este juego dialogal que yo llamo, ¿no? Que permite, bajo la forma de alternancia, yo trazo
y el tacha una construcción de una célula que no es S1, S2, más bien es S, S', por decirlo de alguna forma. Pues no se trata de una cadena que, aunque esté encerrada en sí misma, quizás permita en otro momento añadir más elementos. Esto tiene toda su importancia. Tiene que ver con pequeñas transformaciones del objeto autístico en su función de sujeción y de borde. Todo lo que hace el autista gira alrededor de sus objetos. Y lo que hace con esos objetos, yo lo llamo acciones. Son acciones, ¿no? Que tienen en muchas ocasiones la estructura de circuitos. Un ejemplo de acción lo tenemos en las líneas de RAR, las líneas DER, que decía, que delineaba Fernand Deligny, que dibujaba los mapas de los circuitos que hacían los niños, de los adolescentes con los que trabajaba en la montaña, en las Cevennes, estaban en el aire libre y observaba que hacían circuitos siempre iguales. Había unos pilares, unos elementos de detención y había unos elementos de cruce con los otros niños, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. En ese caso, la acción de Deligny pasaba por la no intervención y ver qué es simplemente lo que ocurría, ¿no? Pero para poder dialectizar la acción con el acto, que es lo que me interesa, esta dialectización, la estrategia pasaría por encontrar la apertura por la cual el niño puede incluirnos en su acción, ¿no? De esta inclusión solo tiene la llave L, solo tiene la llave en el niño. Entonces, el acto tiene la función de crear y ampliar este espacio común entre él y el mundo de los otros. También un ejemplo muy sencillo a qué me refiero cuando digo acto, ¿no? Bueno, en el caso del que he hablado antes, del niño que finalmente me hacía escribir en el ordenador, el acto fue, en lugar de seguirle, cogerlo de la mano, con su mano cogida, entrar en el despacho y ponerme a escribir. ¿De acuerdo? Esto rompió de alguna forma, introdujo un elemento nuevo en su deambular y a partir de ahí algo nuevo se produjo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es que otro niño me toma de la mano y siempre emito unos sonidos muy agudos dirigiéndome a la mirada y llevándome a la puerta para que la abra, para que salgamos los dos. Eso con mucha exigencia, ¿eh? Que cierre la llave, que cierre la puerta con llave, que lo lleve, bueno, que transite por la institución hasta llegar a una ventana donde yo tengo que cogerlo en brazos para que él pueda mirar por una rendija muy concreta de esa ventana, ¿no? Este es el circuito que él tiene montado. Bien, yo puedo seguir y podemos seguir, dale que te pego en ese circuito y nada cambia. Nada cambia si yo no hago algo distinto, porque de él no va a salir. Él ya me ha metido en este circuito y por tanto tengo que yo meter ahí algo distinto. Algo distinto puede ser algo tan simple como ponerme las manos detrás de la espalda y no dejar que me coja la mano. Ver qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Y entonces ocurren otras cosas. No voy a seguir por ahí, los ejemplos serían muchos, pero en todo caso lo que quiero decir es que el acto viene a promover, el acto trabajando con autistas, viene a promover, bueno, trabajando con neuróticos también, viene a promover una apertura, un ensanchamiento en este caso de la frontera, o viene a proveer una ruptura que lleve a otra cosa, ¿no? A menudo este acto es un acto muy calculado. Tenemos porque lo que no calculamos a veces evidentemente también tiene la función de acto y tenemos que ver qué es lo que ocurre con eso, ¿no?
actos pasan a centenares, actos entre comillas, y accidentes, cosas que pasan hay a centenares, ¿no? En todo caso, por lo que apuesto con el acto es que haya un atisbo de llamado que pueda transformarse en lo que más pueda parecerse a una demanda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es ahí, creo que desde su hacer, con su presencia de cuerpo y de palabras, el analista puede introducirse de tal modo que el niño autista lo acepte en su mismo circuito, ¿no? A ver, aquí sí, ya estoy terminando, ¿eh? No sé el tiempo que llevo. Estoy al tiempo más o menos, ¿no? Bueno, sí. En todo caso, me voy a parar con un resumen, voy a parar ya con un resumen muy sintético y luego ustedes van haciendo las preguntas que consideren, ¿vale? En primer lugar, como resumen, lo que les decía al principio, el autista hace objeción a cualquier supuesta norma que el discurso de la civilización quiere imponer para todos. El autista va a jugar en una división en la que va a decir eso no. Sabemos que hay disciplinas psicológicas que van a intentar domar al sujeto autista, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Este no va a ser mi caso al menos, ¿no? Entonces hay que partir desde ahí, hay que partir de su particularidad, de su radical diferencia para poder trabajar con él. Es decir, nosotros tenemos que incluirnos en lo que él produzca, en sus inventos, en sus circuitos, en sus objetos, para que podamos hacer que esos circuitos se amplíen, para hacer que su frontera de contacto con el mundo se amplíe. En segundo lugar, para que un sujeto se constituya, decíamos, es necesario que se produzca un encuentro. Y este encuentro es absolutamente contingente. Es decir, que puede no ocurrir. Y este encuentro es el que se realiza entre este infans, entre este organismo que acaba de nacer, llegado al mundo, y el otro. Podemos pensar que hay cosas que vienen del otro que hacen difícil ese encuentro, y hay cosas que vienen del organismo, del bebé, que hacen difícil ese encuentro. Pero lo interesante es entender que hay algo ahí en ese encuentro que no se produce. Finalmente, para poder trabajar con un autista, hay que aspirar a formar parte de su mundo cerrado antes de aspirar a que él forme parte del nuestro. En ese sentido, la posición de respeto de la que les hablé al principio va más allá de una cuestión moral. Se trata de una posición ética que implica la no suposición de ninguna supuesta superioridad por nuestra parte, o de ninguna suposición de ninguna debilidad o carencia por el lado del autista. Si antes hablé de la objeción que hace el autista a su domesticación, podemos deducir que cualquier intento de abordar nuestra aproximación a él debe estar en las antípodas de esta domesticación. Debemos esperar su aceptación, que nos invite, que nos acoja en su mundo para poder trabajar en la ampliación de la frontera, como decía antes, en esa zona del entre tú y yo, pero ni tú ni yo, entre su mundo y el nuestro. Esto es todo. Solo les muestro a lo que me refería, lo que es la langa. Algo de la langa. ¿Lo escuchan? ¿Lo pueden escuchar? No se escucha, se ve. No se escucha. ¿Cómo puedo hacerlo yo para que esto se escuche? Bueno, si no se escucha, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido porque es el la 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 bla 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 ta 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 ta. Bueno, en todo caso,
de lo que habla es de la coalescencia de la leo con la imagen y con el lenguaje. Bueno, yo creo que eso es todo. Vale. Les muestro una imagen más de un cuerpo fragmentado. Eso es un dibujo de una niña autista de 12 años que consigue dibujar un perro. Pero fijaros cómo tiene el ojo, la nariz, la boca, una pata absolutamente fuera de lugar, ¿no? O, a ver, el cuerpo fragmentado es lo que quería decir. O como aquí este cuerpo fragmentado se puede observar en estos mismos dibujos qué es lo que ocurre en el interior de estos cuerpos, ¿no? Es decir, los perros como representación, alguna idea del cuerpo con un interior que se siente como doliente, ¿no? Y ahí vemos estas partes del cuerpo de los que la niña se queja, trasladados al perro, ¿no? Y finalmente, esto es un dibujo de un niño ya mucho mayor, de 14 años, que dibuja lo que en ese momento, bueno, nos pone frente sus zonas de goce no reguladas. Se observa bien cuáles son las zonas de goce no reguladas, ¿no? Es decir, a ver si se dibuja aquí. Bueno, las heces que deja en la calle, es decir, tiene el baño en un lugar, ¿no? Tiene el baño, pero no usa el baño. Deja sus heces en la acera. Y aquí, además, esto es lo que habla de su goce peneanal. Esto es el sillín de la bicicleta, lo máximo que puede apretar el pene colocado en el sillín, por decirlo de alguna forma, apretujándolo, ¿no? Y ahí habla de su goce. Bueno, ya está, ya termino. A ver si puedo. Había. Termino. Estos niños reconocen su cuerpo. Estos niños reconocen el cuerpo del otro, se reconocen como otro, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Esto es algo que nunca verán en un niño autista. Muy bien. Ramón. Ahí está. Fantástico, muy bien. Ahora lo que haremos para las intervenciones, os pido que entréis en la pestaña Participantes y levantar mano. Y entonces por orden iréis interviniendo. Ya vemos una mano por allí, ¿o dos? Una. Venga, damos la palabra a Rite, entonces. Bueno, ante todo te agradezco, Ramón, por esta ponencia tan vívida. Y una pregunta quizás ingenua, pero efectivamente cuando tú dices que el autista hace objeción a discursos, esto se puede decir del síntoma en general. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí. Lo que ocurre es que, a pesar de los pesares, uno con su síntoma insiste de alguna forma o encuentra otro síntoma que sea el de estar más acorde, que le acorde, que le posibilite estar sin dolor en el mundo o con el menor dolor posible, por decirlo de alguna forma, ¿no? La objeción que hace el autista es radical. Sí, no, está claro, sí. Pero, claro, efectivamente, por eso no... No es por el síntoma, no es por el síntoma que hace objeción. No tan objeción al discurso como algo más fundamental, digamos, que juega con su propio cuerpo. Bueno, con su propio Bueno, cuerpo. lo decía porque hay un intento de domesticar, lo que decía antes, de domesticar al niño, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el autista hace
mucho esfuerzo para rechazar esta domesticación. Sí, sí, A sí. veces no tiene suficientemente fuerza y actúa, bueno, pues como el perro de Pavlov. No tiene otra, ¿no? Es decir, si para poder tener el caramelo tiene que decir amarillo cuando le enseñan el icono amarillo, al final va a decir amarillo cuando le enseñan el icono amarillo. Aunque quizás en otro momento le enseñen otro amarillo y no sea capaz de decir amarillo. Vale. A eso me refería más cuando decía objeción. Pedro, Pablo, a ver. Okay, bueno, muchas gracias, Ramón. Dos preguntas. Una, tú nos explicabas, ¿se escucha bien, sí? Sí. Ok. Ramón, tú nos explicabas cómo en esa rutina repetitiva del niño autista, el terapeuta debe insertar, digamos, algún cambio si espera encontrar tener la esperanza de encontrar algún cambio de parte del niño o niña autista. En el caso de personas, de sujetos que han entrado en el lenguaje, pacientes de uno se guía pues por los significantes, se guía por el diagnóstico que tenga, etc. En el caso de niños así, pues, ¿qué guías hay? Obviamente no es el lenguaje, no son los significantes, ni tampoco puede ser cualquier ocurrencia. Esa es la primera pregunta. Si nos puedes orientar un poquito más Sí. acerca de dónde pueden venir alguna guía de qué hacer, de qué cambio posible insertar. La segunda es muy corta, es que me llamó la atención cuando relatabas, creo que el caso de este niño que dibujaba sobre una hoja de papel, tú dibujabas al lado y de repente dibujas algo sobre su hoja y dices que él se voltea y te mira a la cara y que te mira, así lo entendí yo, con un rostro de interrogación. Pero eso me llamó la atención porque siento que es una interpretación tuya de un gesto de él. Es decir, cómo interpretar el gesto de un autista como que es una interrogación que se hace. Esas son las dos preguntas. Vale, ¿respondo ahora o hay más preguntas? Bueno, respondo ahora. Bueno, primero quiero aclarar que todas las rutinas, las estereotipias, los circuitos, los objetos siempre el mismo, tienen para el niño una función de sujetar algo de la identidad. Es decir, un niño sin cuerpo, un niño sin imagen de sí, un niño sin lenguaje, tiene muy pocos recursos para sostener algo de lo que pueda decir, hey, esto se mantiene porque lo mantengo yo, idéntico. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene una función fundamental para el niño. Entonces intentar eliminar una estereotipia en un niño es algo que puede causarle muchos más prejuicios que beneficios, para decirlo así brevemente. Entonces, bueno, la manera de meterse es metiéndose. Uno tiene que jugar tiene que jugársela. A ver, no entrando como un elefante en una cacharrería, pero uno tiene que jugársela. A ver, cuando yo hago este dibujito, a ver, es un forzamiento, por decirlo de alguna forma, en su circuito, en su estar, en su acción, es un forzamiento, entre comillas, leve. Es decir, yo pongo mi mano, acerco mi bolígrafo, le hago un gestito, aparto, él me mira, evidentemente, yo interpreto que me interroga. Esto es fundamental, pero esto es fundamental que nosotros podamos interpretar, no podemos alejarnos de ahí, no podemos salirnos de ahí. Nosotros, evidentemente, interpretamos. Lo que ocurre es que tenemos que interpretar en una lógica que no tiene que ver con el sentido muchas veces.
en el sentido habitual. Tiene que ver con lo que nosotros después, es decir, quizás puedo interpretar mejor eso como un signo de interrogación, porque él está atento a lo que yo voy a hacer, ¿no? No sé, está a la espera. En todo caso, lo interpreto como eso, como una espera. No sé si he aclarado. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Isidre Bosch. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos por la asistencia. En todo caso, solo recordar, como ha dicho Frank, que era una conferencia debate organizada por el Colegio Clínico y por el Fórum. En realidad, esta es la tercera de una serie que empezó con Paco Estevez, un colega de Asturias, que habló sobre el origen del lenguaje, y la segunda de una colega del País Valencià, Pilar Dassí, que habló de lo político y el psicoanálisis. Voy al tema de una pregunta a Ramón. Lo que pasa que con esta última intervención, en parte, creo que ya me has contestado. Lo que te quería plantear es que si podemos considerar a un sujeto autista como a un sujeto sin cuerpo. Sin cuerpo en el sentido que para nosotros desde el psicoanálisis tiene el cuerpo. Por tanto, un sujeto donde no ha habido nada de una primera inscripción, es decir, nada que hubiera hecho uno. Es decir, que ha habido un no cesar de no inscribirse uno. Y si eso es cierto, a tu parecer, si desde ahí se explica la iteración, es decir, la constante repetición de lo mismo en un intento de inscribir algo uno por primera vez. Bueno, ese sería el tema. Bueno, esta es una pregunta un poco más compleja, más teórica, pero voy a intentar responderla, ¿no? Evidentemente, cuando yo he hablado de este autista primario, es decir, de este autista mutista que está aislado, evidentemente es un sujeto sin cuerpo, ¿de acuerdo? Y podemos suponer que todos los autistas han pasado por este sin cuerpo. De lo que se trata es de ver como algo de una suplencia, si puedo decirlo así, a lo que es la construcción de un cuerpo por lo imaginario, por lo simbólico, incluso por el lado más de lo real, sí, algo de eso puede construirse. Siempre es algo muy fragmentado y a mí la idea que decía antes de que son estos cuerpos, tanto el simbólico como el imaginario como el real, se trenzan, ¿no? La dificultad fundamental está primero en crear un registro, en es decir, que haya algo de un registro que sea, ¿cómo diría yo? Que sea consistente, entre comillas, pero esto es algo muy raro porque cualquier registro toma la contingencia de los demás. Entonces, bueno, hay que verlo en el ir tejiendo lo que el niño va haciendo. Evidentemente hay niños, hay sujetos, que ya más adultos, que llegan a poder construir algo de una inscripción que si no es exactamente la misma que hace un sujeto neurótico, puede parecérsele bastante. No sé, cuando uno escucha hablar según que Asperger's, a veces uno tiene la suposición de que tiene un dominio del lenguaje extraordinario. Pero cuando uno trabaja con un Asperger, a pesar de este dominio del lenguaje, de lo que uno se da cuenta es de que
este lenguaje afecta de una forma radicalmente distinta a su cuerpo de cómo afecta el cuerpo el lenguaje en un neurótico. Lo digo así de entrada, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tú decías de estos unos, evidentemente la iteración es 1, 1, 1, 1, 1, 1, y al lado de este 1, 1, 1 viene otro 1, 1, 1, 1, que es siempre de lo mismo, ¿no? Y es ahí, en esta especie de no cadena, pero que se repite en la iteración, donde uno puede intentar colocar un elemento dispar para entendernos, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre ahí. Vale, ahora le toca a Andrés Armengol. Adelante, por favor. A ver, Ramón, yo la pregunta que tengo tiene que ver con mi práctica como educador en un instituto, porque cada vez más hay esta tendencia de lo que se llama la educación inclusiva, pero lo que se constata es que la modalidad del discurso no se cambia, y una de las cuestiones que se ve es que hay una cierta expectativa de normalizar al sujeto autista a través, en primer lugar, de la convivencia. Y a lo largo de este curso, yo que he trabajado con 3 nenes autistas, una de las preguntas que yo me hago es qué lugar para un sujeto autista, desde lo que se llama la educación ordinaria, que es un nombre horrendo, más que nada porque sigue habiendo como esta exigencia en que haga algo en el sentido de producir. Y en según qué casos lo que se constata es que del niño empeora porque se angustia más, pero hay como una especie de impasse porque no hay forma tampoco de dialogar desde lo que se hace en los institutos, y no sé si y una de las cosas que yo me planteo es cómo conjugar lo educativo y el sujeto autista, si uno quiere precisamente asumir la posición ética que tú has mencionado, que para mí es imprescindible. Bueno, yo respondo primero, a ver, voy a decir algo en relación a la inclusiva. Sí, supuestamente. La educación inclusiva es un ideal social fantástico, pero como todo lo que es para todos, lo que genera es segregación en su interior. Y un autista en un aula inclusiva, en un aula ordinaria, entre comillas, incluido en un aula ordinaria, puede ser objeto de una segregación mucho mayor de la que tendría este sujeto autista en un lugar segregado que es un centro específico para autistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque evidentemente lo que tú dices, la expectativa de normalización, es algo de lo que es muy difícil que se zafe, que se quite de la cabeza ningún educador. Es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ello? La única posición posible es la de si es posible para el sujeto, porque evidentemente yo trabajo en una institución donde preferimos que nos liguen niños de 2, 3, 4 años, pero nos ligan niños de 14 años. Es decir, niños con los que han pasado por la inclusión en la escuela ordinaria y donde finalmente han dicho, bueno, ya no podemos más. Esto en los cambios de ciclo, a los 12, 14 años, bueno, así, a montones, ¿no? Y lo único que se me ocurre es que si el chico soporta por su propia estructura este estar, lo mejor que se puede hacer es lo que tú has dicho, respetarle. A veces quizás él pueda dar muestras de que hay algo que le interesa especialmente.
y darle bola por ahí. No sé, es un tema mucho más, es un tema muy amplio, mucho más complejo, pero solo se me ocurre eso, ¿eh? Xavier? No veo... El Xavier. Espera si el trobem, el Xavier. Ara. Xavier, no ens deixa connectar el teu àudio. Where are you, Xavier? No, no ens deixa. Vale. L'ha de connectar ell, potser? Sí, Sí. però teòricament nosaltres també ho podem manegar, però no es pot. Bé, el següent. Bueno, ho tornem a intentar després. Següent és Adri. Soy yo. Vale. Hola, Ramón. Hola, Adri. Bueno, hemos sido compañeros durante bastantes años, así que conozco bastante los casos de los que has hablado hoy. Bueno, no sé, yo pensaba un poco que también cuando estamos frente a un sujeto autista sabemos que estamos frente a un sujeto que está él mismo haciendo, ¿no?, su propio tratamiento de goce, ¿no? A partir de sus objetos, a partir de sus ecolalias, de sus repeticiones. Y bueno, en este tratamiento de goce tan delicado, ¿no?, tan particular, a veces con pequeñitos detalles, ¿no?, donde parece que hay que estar en una posición casi un poco de artefacto, casi un poco dormido, ¿no?, para poder, y yo creo que, voy a decir así, sentir el pequeño detalle, ¿no? Y un poco también lo que decía Andrés, yo pensaba que, pienso también que muchas veces se habla de los autistas, ¿no? Y el autista es, como todo sujeto, uno por uno. Y uno por uno en un sentido muy, muy particular y muy delicado, ¿no? Y entonces exige un otro que tenga algo de, bueno, voy a decir, como un halo artístico casi, de disposición a la invención, ¿no?, en la invitación que hace el sujeto autista en ese pequeño detalle. Entonces, un poco sí lo que te quería preguntar es que en este circuito pulsional, ¿no?, en el que trabaja con el autista, sabe que tiene que entrar, entra, si es invitado por el sujeto autista, tiene que entrar a ese circuito funcional, y muchas veces la dificultad es cómo hacer estas diferencias, ¿no? Esto, hacer de esa repetición, de esa cosa que se vuelve repetición, hacer una circulación, estando dentro del mismo artefacto, digamos, del circuito funcional del sujeto, ¿no? Esta es una dificultad que yo muchas veces me he preguntado, ¿no?, cómo poder salirse, ¿no?, en esos momentos estando dentro, ¿no?, para poder proponer ahí esa pequeña que tiene que ser muy pequeñita y muy suave, diferencia, ¿no?, en ese circuito que propone el sujeto autista, ¿no? A veces esto, queda uno como enganchado en ese artefacto, y tiene que ver la pregunta un poquito en cómo hacer esos pequeños movimientos para poder proponer esas pequeñitas, que además son muy pequeñitas, diferencias. Hay que poder aceptar, yo creo, en el trabajo con sujetos autistas, lo mínimo, ¿no?, lo pequeñito, lo suave. Muchas gracias, Ramón. No, a ver, tú has hablado de invención y evidentemente esto es fundamental entenderlo nosotros, que el sujeto autista inventa y inventa crea en el sentido más pleno de la palabra. ¿Por qué digo que en el sentido más pleno de la palabra? Porque no hay otro. Entonces, todo lo saca de alguna forma de sí mismo, de lo que él mismo experimenta, con los objetos que encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, en los circuitos hay que entrar y, bueno, no sé, hay posiciones entre nosotros, entre los colegas, hay posiciones
distintas a veces, hay personas más intervencionistas, por decirlo de alguna forma, otras menos intervencionistas, pero lo más importante de aquí, de la cuestión, es que el sujeto autista nos deje entrar en su circuito. Entonces, hay sujetos para quien alguien muy intervencionista lo va a echar, no lo va a querer, entonces vas a tener que inventarte tú para dejar de ser tan intervencionista, y va a haber otros sujetos que esto lo van a admitir bien. ¿No? Tú, bueno, yo puedo recordar muy bien tu trabajo con Laia especialmente y tu trabajo con Diana, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente ahí nadie de los que podíamos estar contigo podíamos suponer que no hacías nada con ese estar ahí. Al contrario. ¿Y cómo sabíamos que algo se hacía? Por una razón muy simple, muy de la pata a la llana. Y es de que Laia estaba menos angustiada. O Diana estaba menos angustiada. Entonces, evidentemente, algo hacías. Tú, aunque alguien quizás desde fuera pudiera pensar, bueno, pero si no está haciendo nada, o bien poca cosa. No. Sí, bueno. El cuerpo, ese sentir que decías tú, ya es mucho, ¿eh? Sí, bueno, como has traído el tema de las chicas de la percusión, ¿no? Por ejemplo, claro, con ellas era sobre todo con Diana, el lenguaje percutido, o sea, poder ver que esta niña solo podía aceptar un lenguaje percutido y un mundo percutido, ¿no? Y todo el resto, todo lo que fuera un lenguaje, le angustiaba, y entonces todo, bueno, claro, fue un trabajo a partir de metrónomos, para una continuidad. Bueno, no íbamos a hablar acá del caso, pero hasta para comer, digamos, había que hacer un sonido de continuidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es no hacer, sino eso, entrar con este sinsentido que tú hablabas, ¿no? Cómo acercarse a una niña, la única manera que tienes es poder ser, sí, así, ¿no? Y solamente... Sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo que tú conoces, que tú también conociste muy bien, Adriana, una chica que su relación con los objetos era absolutamente pulsativa, basculaba del quiero al no quiero sin ningún abanico de entremedio, el sí y el no. Entonces, la misma niña que quería comer, echaba el plato por los aires cuando tenía el plato de comida encima, ¿no? Bueno, frente a sí. Entonces, nos dimos cuenta que quizás este plato de comida, que para nosotros podía ser un plato de comida normal, para ella era algo absolutamente excesivo. Y simplemente por el hecho de dividir el platito, dar una porción muy pequeñita de esa comida, y cuando termina, esto lo podía sostener, ¿no? Bueno, esto es una interpretación nuestra, ¿no? Y eso facilitó que esta niña, al final, bueno, pudiera comer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sigamos con las preguntas. Tenemos dos preguntas más. A ver si ahora Javier puede intervenir. ¿Lo puedes intervenir? Sí, ¿se me oye? Ah, sí, sí. Bueno, en primer lugar, Ramón, muchas gracias de parte del Fórum Psicoanálisis de Tarragona por tu presencia, que no pudimos hacerla presencial, pero hemos echado mano de este artilugio, y estamos encantados de que estés con nosotros. Yo quería hacer un comentario y después una pregunta muy concreta. El comentario es que me ha hecho recordar que cuando has hablado del cuerpo fragmentado y has puesto el dibujo de un perro, de la última imagen, Picasso dijo que lo que más le costó pintar
cuando maduró ya como pintor, fue pintar como un niño. No, esta es una frase suya y que de alguna manera Picasso va avanzando, avanzando, avanzando y al final pinta casi como un niño, ¿no? Como objetos, digamos, desestructurados. Pero la pregunta concreta que tenía que hacer, al principio de tu conferencia has dicho algo, lo he apuntado rápido y creo que las palabras no son así, pero algo relacionado con un aumento o una exageración de las sensaciones estimulares en el autista, ¿no? Me pregunto si esto no puede ser percibido por el autista con la angustia de una alucinación, por ejemplo. Incluso si puede ser interpretado por el terapeuta, por el psicoanalista o por quien sea, como algo alucinatorio. No sé si tú lo has encontrado, lo has visto. Sí, sí. Bueno, de entrada, lo primero que se me ha ocurrido es que para alucinar tiene que haber un objeto exterior que pueda entrar, por decirlo de alguna forma, que llame, ¿no? Y no es el caso de entrada del niño autista, ¿no? En cuanto a las... Esto lo digo así muy rápido, requeriría un tiempo más largo de poder explicarlo, pero bueno, de entrada te diría que el problema de la hipersensibilidad o de la anestesia en el autista, de este cuerpo tan extraño en el autista, pasa por a ver... Imaginemos un microambiente que escucha todo, sin poder filtrar, ¿no? Esto es lo que oye un niño autista. Y lo mismo, y escucha sin entender qué es lo primero. Es decir, yo cuando te estaba escuchando a ti y no estaba escuchando un pájaro que está cantando en mi ventana. No lo estaba oyendo, te escuchaba a ti, ¿no? Entonces, un autista, esto no funciona así. Un autista se mezclan los sentidos, se mezclan, no hay filtro, ¿no? No hay mirada, no hay objeto invocante y por tanto hay algo que no permite fijar justamente la mirada o el oído, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo esta misma niña que decía de la comida, esta niña reconocía con la puerta cerrada y a unos 15 metros, reconocía los pasos de cualquiera de los educadores en el pasillo, sin verlo. Podía decir, Ramón, Isabel, podía decir, ¿no? Y eso es algo que nosotros somos incapaces de hacer, por ejemplo, ¿no? Pero ella era capaz de fijarse en estas cosas. Y lo que decía en relación a este niño que se agujerea literalmente el brazo o la mano o la cara buscando el hueso, buscando el interior, ¿no? Entonces, este niño, él no siente dolor. Realmente tiene que ser muy doloroso, ¿no? Y en cambio, si tú vas a su lado y le dices, hola, tan solo le toco, responde así, ¿qué daño? ¿No? Evidentemente es muy distinto que se toque él, esto también nos ocurre a nosotros, que se toque él o que le toque a algún otro, ¿no? No sé si he contestado muy bien a tu pregunta. Evidentemente hay niños que nos hacen suponer muchas veces, en muchas ocasiones, que oyen voces. Eso es lo que te preguntaba, si realmente se podía confundir. No lo sé. En todo caso, es un fenómeno tan elemental para el autista como la alucinación para el psicótico, por decirlo así. ¿Rite? Sí. Bueno, es muy interesante todo esto. A ver si estás de acuerdo.
Efectivamente, bueno, yo insisto sobre el mismo punto para no situarlo con respecto al discurso, sino situarlo como tú lo haces, por otra parte, digamos como una enfermedad de lo sensitivo. Es un problema con el cuerpo, es totalmente, me parece que podemos estar de acuerdo en este punto, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta efectivamente es por el problema de la operación en la consistencia, ¿no? Porque el cuerpo lo que introduce, ¿no es cierto?, en tanto imaginario es la categoría de la consistencia. Y parece que eso es lo que falta. Sí, sí. Al no tener esta operación de la consistencia, es como si no hubiera la bolsa, digamos, ¿no? Esta operación del conjunto de la bolsa, donde algunas cosas están adentro y otras cosas están afuera. Entonces, es lo que se oye mucho en los ejemplos que das, ¿no es cierto? Esta no diferenciación entre lo adentro y lo afuera, ¿no es cierto? O sea que es una falla en la operación imaginaria, fundamentalmente, no en la operación simbólica, ni forzosamente, pero eso lo digo yo así, tú me dirás, de una invasión de lo real, sino de una falla de la consistencia. Una falla de la consistencia para organizar al nivel, digamos, al nivel básico, ¿no es cierto?, esta clasificación de los objetos del mundo adentro, afuera, en fin, algo de ese orden. O sea que la falla está en el anudamiento real imaginario, ¿no? Eso creo que, por eso hay una predominancia del afecto de la angustia, creo que eso podríamos ponernos de acuerdo, pero claro, nos remite, digamos, al misterio de la constitución de la consistencia, lo que damos por hecho en cualquier ser neurótico e incluso psicótico, frecuentemente, o sea que no es una falla de lo imaginario, sino que puede ser falla de otro tipo. Entonces nos remitiría, te propongo esto para, como no sé qué piensas, efectivamente frente a este misterio primero de la constitución de esta consistencia, cuando por alguna razón algo del uno, del lenguaje, de lo simbólico, no ayuda a su constitución, no permite su constitución. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que falta esta consistencia. Esto es absolutamente visible a simple vista, no hay que ahondar en nada, digamos. Eso es algo que se ve. Es algo que se ve como los niños rehuyen su mirada en el espejo, por ejemplo. Cómo la rehuyen o que rehuyen tu mirada, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay algo que como de no reconocimiento. No reconocimiento de sí, de esa imagen de sí misma, ¿no? Bueno, esto, hay muchos más ejemplos que este, ¿no? Sí, Pero yo no estaría tan seguro de que puede haber una consistencia simbólica. No estaría para... Hablé de consistencia simbólica, hablo de la consistencia, al contrario, como algo que viene del registro de lo imaginario, ¿no? De lo simbólico. Vale. Entonces, justamente lo que falla es esta operación de consistencia que viene del imaginario, es una falla del imaginario en crear, digamos, esta operación de consistencia. Lo simbólico introduce la fragmentación, no introduce la consistencia. Bien, sí. Por eso me digo que efectivamente el interrogante es qué pasa con esos sujetos donde, bueno, importa, ¿no? Sí, sí. No Pero es para necesario forzosamente dar una causalidad, sucede y no, sucede. sí. Digamos, entre Rité, siguiendo con eso, entre todos los que trabajamos con autistas, una prioridad es dar un cuerpo, entre comillas. Es decir, dar un cuerpo quiere decir que el sujeto invente algo que a partir de lo cual pueda introducir algo de lo dentro, fuera, el más, menos. Y, bueno, sí, no seguro. estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nos remite al misterio también de cómo se constituye esa consistencia. Sí. Eso es A nivel teórico está claro, Rité. Como el autista, como digamos, como lo que nos interroga teóricamente sobre una operación que en general la damos por hecha porque viene anulada con lo simbólico, con lo real, o más o menos sabemos cómo se anuda o no se anuda, mientras que ahí estamos un poco frente a este misterio de la formación misma de lo imaginario. Eso es lo que yo creo. De lo imaginario que no es forzosamente...
digamos, ¿qué conocemos nosotros? Que esa consistencia se forma en la imagen especular. Bueno, pero ¿por qué la imagen especular funciona o no funciona? No, sí, sí. Efectivamente, esta enfermedad de lo sensitivo, como dices muy bien tú, ¿no? Es eso, es una enfermedad de lo sensitivo, ¿no? Sí, yo creo en el vídeo de la mamá que quería dar de comer a aquel bebé y que hacían todos estos gestos, se veía muy bien ahí que había un cuerpo, ¿no?, libidinizado, bueno, para entendernos, y que ahí, aún sin lenguaje, ya estaba operando, por decirlo de alguna forma. Ok, le damos la palabra a Jorge, a ver qué nos dice. Hola, yo solo lo mío es una observación que tal vez colabore un poco con esta pregunta un poco de Ritei sobre lo último que se había comentado sobre la historia del cuerpo. Pero es justamente respecto de para mí, la gran diferencia que habría entre un dibujo de Picasso y cualquiera de los dibujos de un niño autista que hayas mostrado. Porque si uno observa bien de estos dibujos un poco desarmados, por ejemplo, de Picasso, que creo que a eso se refería Morriones, en realidad lo que uno encuentra ahí es una absoluta organización, distinta de la organización que uno está acostumbrado a ver, pero realmente están muy organizados. Y incluso en muchos de esos hay como una intención de producir un equívoco sobre la organización. Esos dibujos que uno los mira de algún modo y parece que está de perfil o a veces está de frente, ¿no? Entonces, claro, eso hace más, por usar lo que decía Rité, más bolsa aún, o en todo caso un trabajo sobre un juego, sobre la bolsa. Claro, en un niño esa pata que estaba por ahí estaba realmente separada, no está organizado. Creo lo que hablaba un poco Rité de la consistencia o lo que, bueno, llamarlo cuerpo, eso, nada más. No sé si te parece. Sí, no tiene, habría todavía una razón de más, ¿no? Esta niña que hacía este dibujo, no es que lo hacía porque quería hacerlo así, es que no podía hacerlo de otra forma, no sé cómo explicar. Me imagino. No, ella no podía ver este ojo que estaba afuera, no podía verlo dentro. Esta es la diferencia fundamental, ¿no? Para mí. ¿Quién más quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Yo hago un pequeño comentario. Efectivamente, la diferencia es que en un caso es calculado y en el otro caso no es calculado. Entre Picasso, el dibujo de Picasso, y el dibujo del niño, de la niña autista, para retomar, digamos, lo que se acaba de decir. Pero insisto en que efectivamente la clínica del autista nos pone ante un interrogante que es más general que la clínica del autista. No sé si me explico. Sí, te entiendo, sí, sí. Y el interés de la clínica del autista, que nos pone frente a nosotros también a tener que responder de otra manera por la constitución, digamos, del cuerpo que por la imagen especular. Eso es lo que sugiero. Y de paso, pero esto lo hago así nomás, es que a mí la expresión circuito pulsional en el caso del autista me crea un problema porque... Bueno, es algo sí. La demanda, y si no hay demanda... Exactamente. Es un circuito, no sé, de sensaciones, de goce tampoco podríamos llamarlo, porque también requiere de la palabra, de la intervención, de la diferenciación, digamos. Y es verdad, hay circuitos, el autista tiene que hacer circuitos con aquello que siente para poder manejárselo de alguna forma, ¿no?
pero que son parapulsionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como si fueran pulsionales, pero en realidad no lo son. Sí, evidentemente no hay. A ver, una de las dificultades, todos los que trabajamos con autistas pequeños, 3, 4, 5 años, a ver, hacer entrar lo que para nosotros sería la pulsión anal en juego, bueno, es una dificultad horrorosa. Igual con la comida, con lo oral, algo tan básico como lo oral. Digamos, hacerlo funcionar como un circuito pulsional, como si fuera un circuito, lleva un trabajo arduo. Sí, sí. Sí, no, eso es muy interesante todo lo que dices. Efectivamente, la clínica del autista nos confronta con una cierta interrogante sobre la frontera de lo humano mismo, digamos. Hay algo ahí que está en la frontera, porque sí. simplemente bueno. el efecto del lenguaje. Hay algo que nos pone con la frontera que es justamente el efecto del lenguaje. ¿No? Sí. Bueno, es lo que la cita que decía de Sinclair, ¿no? Que él ve a los demás como alienígenas, como marcianos. Es un mundo distinto, es un mundo aparte, ¿no? Y cuando se leen, yo qué sé, desde Temple Grandin hasta Donna Williams, etcétera, digamos, ves que hay algo de eso en juego, ¿no? Es decir, que ellos mismos se ven a sí mismos en relación a los demás como bichos raros o los demás como bichos raros totales. Como pertenecientes a otra especie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Àngels Petit también nos quiere decir algo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecerte, Ramón, tu presentación alguien ha hecho la expresión vivida clínicamente. Bueno, un comentario primero, cuando hablabais ahora de este dibujo del perro, de este perro dibujado de esta manera y de Picasso, bueno, tú lo has aclarado muy bien, Ramón, ¿no? El niño dibuja como él se siente, ese desmembramiento, ¿no? El ojo por un lado, la pata por otro lado, ¿no? El caso de Picasso es distinto, es Picasso que por su recorrido acaba pintando lo que pinta, ¿no? Te quería preguntar, cuando en las ocasiones que se produce ese encuentro entre el analista o terapeuta, el analista y el niño, no se te escucha. No se oye muy bien. Estos momentos de encuentro del analista con el niño, podríamos pensar, es una pregunta, ¿no? ¿Podríamos pensar que son momentos de transferencia? Yo he hablado antes, la transferencia me parece que es algo más que un momento de encuentro. Creo, ¿eh? La transferencia es algo que se produce... lo tenemos que tomar absolutamente entre comillas, eso de transferencia, ¿de acuerdo? Pero que se produce más en el ámbito lo diré de otra manera. Para que haya transferencia tiene que ser necesario un encuentro inaugural. Digamos, para poner un ejemplo, el niño en el que yo dibujaba era la primera vez que yo le veía a él y él me veía a mí. Digamos, era la primera vez que nos veíamos. Entonces, bueno, yo sabía que él dibujaba porque hacía rayotes en todas partes. Yo lo sabía porque había hecho la anamnesis con sus papás, digamos, ¿no? Y digamos, eso tuvo el efecto de un encuentro que posteriormente, ahora, es un niño que ya lleva unos meses con nosotros en la institución y evidentemente ahora él siempre va con un fajo de lápices y él todo lo que hace es... y cuando él a partir de ahí puede hacer cosas, incluso puede
jugar con las algunas maestras a hacer letras, pero a partir de lo que él hace, por decirlo de alguna forma, ¿no? Veremos. Pero en todo caso, cuando nos vemos, cuando nos encontramos, y hay una cierta, como diría, reconocimiento en la mirada, no sé, lo digo así para entendernos, de forma que si yo me siento a su lado, él sabe quién soy yo y que quizás vaya a dibujar en su papel. Y él y en ese papel me acepta, ¿no? En esa situación me acepta. ¿Vale? Rite, me queda, respecto a la imagen, estoy dándole vueltas y pensaba que hay un fenómeno que también es bastante conocido entre los que trabajamos con autistas, y es el salto al lenguaje, a un cierto lenguaje a partir de la escritura antes que a partir de la palabra. Que tiene que ver con lo gráfico, con la imagen, bueno, ahí nos iríamos por otros derroteros, pero me ha hecho pensar en eso, ¿no? Cómo pueden inventar a través de sus trazos y que ese invento haya en un momento determinado una cierta coalescencia con la escritura, ¿no? Eso yo lo he visto y te quedas de pasta de moniato, así tal cual. Cuando se produce eso, cuando se produce ese encuentro del niño con la escritura y que reconoce la escritura, es algo sumamente emocionante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando un niño en la institución, cada niño tiene su fotografía con su nombre debajo. Entonces, cuando llegan los niños, pues cada cual va, bueno, pues ha llegado tal, ha llegado cual, y eso todo con palabra, ¿no? Y hay un momento en que hay un niño que mira la fotografía, ha escuchado, ha llegado Paul. Mira la fotografía de Paul y dice Paul. Se gira, ve al niño y dice Paul. Paul, y fundamentalmente por el trazo de la escritura de Paul, porque luego este niño, bueno, lo digo porque luego este niño ha escrito y escribe como recurso lingüístico de relación, ¿no? Bueno, era para poner un ejemplo. Sí, no, es interesante. Parece, si, Ramón, estamos rozando ya las 2 horas y hay 2 palabras más. Están Xavier y Isidre, ¿os parece bien hacer estas 2 últimas intervenciones y acabamos por hoy? ¿Sí? Os doy la palabra a Xavier. Sí, como veo que mi referencia a Picasso ha traído un poco de cola. Mira, os leo la definición, lo que dijo Picasso literalmente, lo que aparece aquí. Dice, me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Claro, él no está diciendo un niño autista, pero todos sabemos que un niño de 4 años también pone el ojo donde está la oreja y la nariz en la cabeza. De manera que no sabemos qué pensaba Picasso de cómo dibujaba un niño, no lo sabemos. Efectivamente, cuando le lleva toda una vida para dibujar como dibuja, por supuesto que es un dibujo intencionado. La pintura de Picasso es absolutamente intencionada y está organizada y justificadísima, y te lo explicaré 40 veces. Pero me llamó la atención la frase, es decir, ¿qué veía Picasso en el dibujo de un niño, en esta aparente desorganización del dibujo infantil? Nada más, era simplemente un detalle. Bueno, no, es un comentario. Bien, sí. Bienvenido. ¿Isidre? Sí, era un poco a partir de la intervención que hizo Rite,
de lo que planteaba a Ramón en mi primera intervención, ¿no? Y estaría de acuerdo con Rité, y a ver qué opina Ramón, que en la clínica del autismo, en realidad, quizá la gran pregunta es cómo se inscribe por primera vez algo en el psiquismo. Porque en lo que entendí de lo que escuché, ahí habría fallado una primera inscripción. Es decir, que no cesaba de no inscribirse algo. Y eso es interesante porque nos podríamos hacer la pregunta de qué condiciones de posibilidad para que este primer uno, que será la base de la identidad imaginaria, pueda inscribirse. Y qué condiciones de posibilidad facilitan, por decirlo así, que no pueda inscribirse este primer uno. Esto es complicado. Hay algunas cosas que sabemos, hay enfermedades neurológicas cerebrales que impiden, ahí hacen algo del orden del impedimento en relación a eso. Bruno Bettelheim hablaba de las madres nevera, ¿no? No creo que se trate de eso. Yo insisto en que hay uno puede decir sí, uno puede decir no, pero el problema es cuando uno no dice. Es decir, cuando uno puede responder incluso al otro, ¿no? Porque todos los que trabajamos con autistas estamos cansados de hacer anamnesis de sujetos en los que, bueno, porque digamos, si no supieras que son autistas, podrías pensar que son los papás y los mamás de cualquier otro niño. Es decir, en sus circunstancias vitales. Evidentemente hay mamás y papás con dificultades muy graves también entre los niños autistas, ¿eh? Pero encontrar las condiciones, qué condiciones necesarias, bueno, evidentemente el otro es necesario y el organismo es necesario, pero entre ambos tiene que haber un encuentro. Por eso decía yo que no es obvio que un sujeto acabe convirtiéndose en un sujeto, que un organismo, una cría humana acabe convirtiéndose en un sujeto. No es obvio. Pueden ocurrir. Es contingente que ese encuentro se produzca. Y lo que también tenemos clarísimo es que si no se produce en una determinada temporalidad, ya difícilmente va a producirse. Digamos, eso sí que tiene que ver con lo que Lacan y otros, bueno, muchos hablaban de la prematuración de la cría humana, ¿no? Si os parece, sería un momento, si te parece bien, Ramón, de finalizar por hoy, pero nos dejas muchas preguntas y agradecerte otra vez que hayas estado con nosotros aquí y allí y también las intervenciones de todos. Ha sido un gusto escucharos y un gusto veros. Espero que pronto podamos también vernos por otros canales, un poco más. Me parece que va por un tiempo, ¿eh? Va por un tiempo.